Muy bien. Entonces, vamos a empezar con esta presentación que tiene que ver precisamente con una visión estratégica de lo que es el cómputo neuromórfico. Me han hecho favor de invitar a este seminario, entonces voy aquí a platicar un poquito de esto, con un enfoque, insisto, práctico, ¿no? De cuál es la perspectiva, cuáles son las posibilidades, ¿no? Y bueno, voy a procurar ser lo más ilustrativo posible. Entonces, pues damos comienzo a esta charla, ¿no? Imaginemos una máquina que nos permita de alguna manera fabricar una computadorcita muy, muy pequeña, tan pequeña como una célula, y con un consumo energético mínimo, tanto como una neurona, y no obstante, con una gran capacidad de procesamiento. Este ejercicio de imaginación es interesante porque nos lleva de alguna manera a lo que se conoce como las nanomáquinas, las nanocomputadoras en particular, y bueno, justamente este contexto del cómputo neuromórfico pues nos permite precisamente eventualmente poder hacer realidad este sueño. Es interesante tener una máquina pequeña, muy, muy pequeñita, con un consumo energético en el mismo orden de magnitud y con una gran capacidad de procesamiento. ¿Y para qué podría servir? ¿Verdad? ¿En dónde se podría utilizar? Ustedes hagan ese ejercicio mental y pues podrán entonces vislumbrar el potencial del que estamos hablando en relación a esta posible máquina computadora. Muy bien, pues esta reflexión nos lleva precisamente a, pues, iniciar nuestra reflexión sobre lo que sería el concepto de computación neuromórfica. Justamente estamos en el umbral de esta nueva tecnología, digo nueva porque surge con los trabajos de Cabermit en el 70, es relativamente reciente, apenas está consolidándose, y bueno, precisamente el, digamos, la meta última es llevar este cómputo neuromórfico a su arena donde mejor se desempeña, que es precisamente la arena de la electrónica, en principio analógico, pero no solo la electrónica, sino de hecho cualquier cómputo que sea en la arena analógica. Entonces, si a eso sumamos sus dimensiones muy reducidas y su bajo consumo, pues entonces se vuelve una alternativa muy interesante para la computación que estamos presenciando en estos momentos, que es la computación digital. Bueno, entonces, nanoescala, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Aquí voy a hacer una presentación de un videíto que previamente grabé de esta página que tenemos aquí, que es de la Universidad de Utah. Y pues básicamente esta me la enseñó un profesor, un colega amigo de la Universidad de Girona, de que pues él se dedica a todo lo que tiene que ver con redes, en general computación, pero él particularmente está interesado ahora en las redes que tienen que ver con nanomáquinas y por eso nos hizo esa presentación. Y bueno, entonces yo voy a proceder aquí a compartir esa pantallita. Voy a dejar de compartir y voy a compartir ahora la del video. Y sería precisamente esta de acá. Vamos a ver. Entonces ahí tenemos el video. Es básicamente una aproximación por diferentes momentos, instantes, hacia lo que sería el espacio de la nanoescala, ¿no? Entonces, empezamos aquí con el grano de café, ¿no? Que está en el orden, pues, de los centímetros. Vamos hacia el grano de sal, que es en el orden de los milímetros. Empezamos a aproximarnos a lo que sería la escala de las amibas, ¿verdad? Ahí seguimos en el orden de alguna manera de las 500 micras y si seguimos profundizando, ¿verdad? En esta escala vamos a llegar cada vez más cerca de lo que sería el tamaño de un espermatozoide, ¿no? Ahí está, por ejemplo, un óvulo y un espermatozoide y vemos que la escala en la que esto se puede apreciar, pues está en el orden de las células, por ejemplo, 30 micros de metro, y incluso un poco más pequeño, pero también en la escala de los micrómetros, los glóbulos rojos, ¿no? Alrededor de los 8 micros, y más hacia lo que sería la escala menor, empezamos a ver algunas bacterias, incluso por ahí la cadena cromosómica, estamos en el orden de un micrómetro, y si seguimos profundizando, ¿verdad? Vamos a empezar a detectar los virus que ya están en escala
precisamente de las nanómetros, ¿verdad? Aquí en este orden de magnitud es donde eventualmente, si es que hay una máquina, pudiera estar. Ya más abajo es difícil porque estaríamos ya, digamos, alcanzando dimensiones, pero digamos, el orden de los 130 nanómetros es razonable para una máquina, aunque, bueno, podemos seguir nosotros profundizando, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que los ribosomas, pues están por alrededor de los 30 nanómetros, y de ahí, si seguimos nosotros adentrándonos, llegamos, por ejemplo, al RNA, 7 nanómetros, y bueno, podemos seguir, digamos, profundizando en estas escalas hasta llegar al orden menor a los nanómetros, que ya empezamos ahí a tocar escalas atómicas, ¿no? Precisamente un átomo de carbón, que es donde para este video, pues es un tercio de un nanómetro, ¿no? O sea, 300 picómetros. Y digamos, esto lo comento porque más adelante vamos a hablar de algunas características que surgen en los materiales en la escala nanométrica, y es importante ver que un nanómetro, pues en realidad, digamos, ya está en el orden de los átomos, ¿no? Entonces dejo de compartir, regreso a mi presentación. Es esta de acá. Y entonces, pues podemos retomar nuestro viaje, ¿no? En todo esto que es el cómputo neuromórfico en relación de estas características que estábamos platicando de una máquina que pudiera ser muy pequeña, que pudiera ser de un bajo consumo y no obstante, pues tener una gran capacidad computacional. Entonces regreso aquí al modo de pantalla completa para seguir la presentación. Y bueno, ahí está el enlace por si ustedes quisieran correr, digamos, con detenimiento esa corrida de profundizar en las escalas. Bueno, aquí está el enlace y ustedes pueden jugar, ¿verdad? Listo. Entonces, decía yo que ahora vivimos la era de la computación digital. Esta computación, pues, es de alguna manera la razón de cómo es que vivimos, hablando tecnológicamente, los desarrollos que se han logrado, pues en mucho se deben precisamente a esta herramienta fabulosa que es la computación digital. No obstante, ya estamos a punto de alcanzar su máximo nivel en términos de las limitaciones físicas que representa la miniaturización, y por ello, justo este es el momento, este momento que estamos viviendo, de ir pensando en nuevas formas de hacer computación. Por eso hay que repensar el concepto de computación, y parte de esta charla pues tiene como motivo precisamente vislumbrar esas posibilidades que van de la mano con esto que es el cómputo neuromórfico. Precisamente el cómputo neuromórfico, ¿no? CN por sus siglas, es una de las posibles salidas a este, pues en principio, límite físico que tendría la computación digital. Y bueno, tiene su origen en la década de los 70, precisamente con los trabajos de Carl Fermi, de la cual ya han hablado tanto el doctor Ricardo Barrón como mis compañeros que me precedieron en, digamos, el transcurso de estas presentaciones de los últimos días. Pero bueno, es interesante que también otro personaje es este señor Leon Chua, quien en 1971 concibió un cuarto elemento con independencia de la resistencia, del capacitor y del inductor. Él concibió que era posible que existiera, al menos de forma teórica, un cuarto elemento que él en su momento lo bautizó como el memristor. Y resulta que precisamente después de 30 años, ¿no? En el 2008, los laboratorios de investigación de HP, ¿no? Dirigidos por el señor Stanley Williams, creó una cosa que se comportó de alguna manera de acuerdo a lo que había previsto precisamente Leon Chua. Y justo, pues, esto surgió porque estaban ellos experimentando con materiales en escala muy cerca de la escala nanométrica, y precisamente pues tuvieron a bien anunciarlo como el memristor, ¿no? Al menos en esa primera aproximación en el año 2008. Entonces, fíjense, después de 30 años surge este dispositivo que aún hoy por hoy no está completamente estable, digamos, su desarrollo todavía sigue, hablando ya de escala comercial, y más adelante voy a comentar por qué, pero digamos, es parte del concepto que pudiera ser realidad el cómputo neuromórfico ya completamente analógico, y es precisamente por esta característica de que es una memoria que de alguna manera permite almacenar su valor en términos de la historia, de los, digamos, de su transitar a través de una curva de histéresis. Y bueno, es un componente que permitiría realizar, entre otras cosas, cómputo en memoria, como más adelante voy a platicar muy rápidamente. Entonces, por eso me centro en el Memory Store.
digamos, es un elemento clave que pudiera contribuir a la realización ya concreta de estas máquinas muy pequeñas, con un bajísimo consumo de energía y con una gran capacidad computacional sustentada en la idea del cómputo neuromórfico. Bueno, siguiendo la huella, ¿no? A partir de este descubrimiento, vemos en estas laminillas que voy a presentar que realmente estamos en un buen momento para subirnos a este tren del cómputo neuromórfico. Es decir, el memristor apenas se detecta en el 2008, a pesar de que conceptualmente, pues, digamos, se vislumbró su posibilidad en los 70. La verdad es que hasta el 2008 aparece algo que se parece a un memristor, pero lo increíble es que desde el 2008 hasta el día de hoy aún no se han concluido, insisto, los trabajos para ya obtener un memristor que sea comercialmente factible, ¿no? Más adelante voy a explicar por qué, insisto, pero quiero mostrar esa trayectoria rápidamente en las siguientes laminillas. Entonces, en el 2010, ya los investigadores de los laboratorios de HP habían, de alguna manera, vislumbrado las posibilidades del memristor, particularmente para lo que ahora ya conocemos como el cómputo neuromórfico desde el 2010, o sea, 10 años atrás, ya estaban previendo estas personas de HP esa posibilidad, incluso hablaban de este concepto de moneta, ¿no? Es decir, una mente construida a base de este concepto del memristor. Pero bueno, siguió pasando el tiempo, fíjense, desde 2010, incluso ahí hay una primera aproximación para asociarse con un monstruo de los semiconductores coreanos, que es esta empresa Hynix, y desde el 2010 aparentemente se habían aliado con HP para ya obtener un producto comercial de memristor. La verdad es que no ocurrió, insisto, por las diferentes dificultades que existen para llevarlo ya a un escenario comercial, este elemento. Desde el 2000, entonces, fíjense, desde 2010 hasta el 2019, o sea, estamos hablando de 10 años, que tardó de alguna manera el sector, tanto académico como industrial, de alguna manera, en ya poder concebir de alguna manera un primer chip con base en este principio de los memristores para realizar cómputo neuromórfico. Es precisamente este señor investigador e incluso emprendedor, ¿no? Que trabajaba originalmente en la Universidad de Michigan y que pues es cofundador de una empresa startup que se llama Crossbar y que anunció, ¿no? En el 2019 que ya pues aparecía el primer chip producido por él con base en este principio de los memristores del cómputo neuromórfico y en principio pues inicia ahí ya algo ya más concreto, muy reciente, el 2019, apenas hace un par de años. Y para el 2020 HP, en colaboración con la Universidad Tejana de A&M, anuncia el primer nanocircuito, ¿sí? O sea, el primer circuito de escala nanométrica, que en principio, incluyendo de alguna manera el principio del memory store y el principio, digamos, de la modelación del comportamiento de una neurona con base en un capacitor, anuncian el primer nanocircuito que actúa como una neurona, ¿no? Como una siguiente aproximación, apuntando precisamente hasta este enfoque que platicamos de un cómputo neuromórfico que sea realmente analógico y nanométrico. Y bueno, pues esto fue el año pasado, ¿verdad? De tal manera que, como vemos, estamos en un buen momento de montarnos, de subirnos a este tren del cómputo neuromórfico, pero ya orientado no a la emulación, no a la simulación digital, sino ya realmente a construir, digamos, tecnología analógica que aproveche las características de lo que es el cómputo neuromórfico. Más adelante vamos a platicar con más detalle de esto, pero ahorita estoy bosquejando, digamos, la ruta que ha venido siguiendo el cómputo neuromórfico y su realización práctica con base en memory stores. Bueno, ya para terminar esta saga de siguiéndole la huella a los memristores, es muy interesante que a pesar de todo este tiempo que ha transcurrido desde el 2008, pues apenas, ¿no? Es posible conseguir algunos kits de experimentación con memristores. Precisamente esta empresa, ¿no? Esta empresa que se conoce como GNOME, los vende, ya están disponibles, los pueden conseguir cualquier persona en los 5 continentes y bueno, ya es posible hacer experimentos precisamente con estos memristores y sus limitaciones y todo lo que adelante voy a comentar, es posible ya pues experimentarlo, ¿no? Bien, entonces, hecha esta pequeña introducción, procedo ya con la presentación como tal. En esta primera parte voy a hablar del contexto y bueno, cito aquí una pequeña frasecita que apareció en IEEE Spectrum en diciembre del 2010,
es decir, hace 10 años, un poco más de 10 años, donde ellos ya pues preveían lo inevitable, ¿verdad? El final de la capacidad física de miniaturización de los transistores. Y dice, pues aquí el incesante impulso de la industria de los semiconductores para centrarse en transistores cada vez más pequeños, pronto significará que los transistores tengan mayores tasas de falla. ¿Por qué? Porque con independencia de que ya cerca del nanómetro, como decía, ya están por debajo, digamos, del nanómetro, la dimensión atómica, no debemos de olvidar que en la escala atómica empiezan a aparecer fenómenos de incertidumbre, ¿no? Como es de todos conocidos, y resulta que estos fenómenos, pues, precisamente debidos a la mecánica cuántica y todo eso que manejan muy bien los físicos de esta escala, pues nos llevan a comportamientos impredecibles, de tal manera que tener transistores tan pequeñitos, ya del orden muy cercano a los átomos, lo que genera es evidentemente un aumento en la tasa de un comportamiento aleatorio en los mismos y por eso se habla de que aumenta la tasa de las fallas. Entonces, previendo este final de la miniaturización, o sea, el fin de la ley de Moore, pues es que en el 2010 ya se empezaba a plantear nuevas posibilidades de cómputo para darle la vuelta a este límite físico. Entonces ahí empieza el razonamiento, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los resortes que hicieron que la computación pues llegara a ser la reina de la computación como lo es ahora? Pues precisamente porque hubo todo un desarrollo que surge precisamente a partir de los trabajos de los teóricos, por ejemplo, como Turing, y de ahí de la mano de los teóricos también un poco más prácticos como von Neumann, y por la guerra, la Segunda Guerra Mundial fue una gran palanca para impulsar el desarrollo de la computación en todos los países y particularmente pues en los Estados Unidos se le dio un gran impulso. Entonces hubo todo un trabajo de muchos genios y hubo la oportunidad, hubo el momento. Entonces la computación digital emerge y se desarrolla todo un marco tanto teórico como industrial que permitió hacer realidad esto que es la computación digital. Aquí están las características que de alguna manera pues ostentan, ¿no?, a la computación digital como la reina de las computaciones hoy por hoy, y es precisamente su universalidad, es decir, que con computación digital podemos resolver cualquier problema computable. Otra característica es la operación binaria. La operación binaria, sustentada en dos estados, ¿no? 0, 1, hablando de estados, digamos, lógicos, falso, verdadero. Finalmente se pueden representar muy fácilmente, pues con cables, con mutadores, con switches, con transistores, ¿no? En pocas palabras. Y bueno, de alguna manera, también la computación digital implica cierta facilidad de uso. Hoy por hoy vemos que las computadoras están en todas partes, son omnipresentes, se encuentran desde herramientas de trabajo hasta dispositivos de comunicación. Y entonces tenemos precisamente una computación que permite diferentes interfaces para si diferentes necesidades de usuarios, diferentes nivel de dominio, ¿no?, en el uso de las herramientas, y esto, pues, esta facilidad precisamente también es un resorte de la computación digital. El otro resorte que tiene que ver con, digamos, con el marco teórico, con el marco conceptual, tiene que ver precisamente con que hay una relación entre lo que es computación y razonamiento, ¿no? Hay una cierta metáfora, una cierta similitud que permite pues un marco teórico y conceptual, ¿no? De tal manera que la analogía de un algoritmo pues tiene que ver con un cierto razonamiento lineal y lógico, ¿no? Y además el consenso teórico que tenemos, ¿no? Después de prácticamente, pues vamos a cumplir ya 80 años de esta saga de la computación digital, pues nos ha llevado ya a toda una escuela, toda una, digamos, tradición, ¿no?, de conceptos, de términos que compartimos y que permiten que el desarrollo pues también se apalanque. Entonces, hoy por hoy, digamos, computabilidad equivale a ejecución de algoritmos, ¿no? Bueno, estos son los resortes de la computación digital, es lo que la mantiene como la reina de la computación, pero insisto, ya se detectó, ¿no?, desde hace al menos 10 años que esto iba a tener un tope debido a las limitaciones de miniaturización de los transistores y, insisto, estamos en un momento para ir repensando la computación y voltear hacia nuevos horizontes. Entonces, estas restricciones concretas de la computación digital son precisamente el gran consumo energético que demanda. Estamos, como decíamos, en un mundo completamente inmerso en la computación digital.
computación digital es omnipresente y por lo tanto el consumo energético que demanda es inmenso. Estamos hablando de cerca del 10% de la energía que se produce en el planeta, pues se va a toda la tecnología que tiene que ver con computación digital, llámenle computadoras, tabletas, teléfonos celulares, herramientas con principios digitales, o sea, todo lo que tenga que ver con TICs está drenando el 10% de la energía y eso es muchísimo. Los límites físicos, ya decíamos, ¿no? Estamos alcanzando el límite de la miniaturización y bueno, ahí no podemos pasar del nivel atómico por razones que ya explicaba de que pues vamos a empezar a tener problemas de comportamientos aleatorios si llegamos a esos niveles y pues ya las computadoras dejarían de ser confiables. Y finalmente hay una serie de límites que tienen que ver con las arquitecturas de la computación en lo general, ¿no? Como la conocemos. Por ejemplo, el cuello de botella de von Neumann, que más adelante voy a platicar de esto. Bueno, entonces aquí en estas referencias que estoy mostrando en pantalla, ahí están las referencias bibliográficas, de ahí estoy tomando las imágenes, pues tenemos dos enfoques para ver estos límites, ¿no? Por un lado, aquí a la izquierda tenemos una representación de los límites que está enfrentando la computación como tal, ¿no? Y pues hablamos de, digamos, la barrera de la ley de Moore, ¿no? Que tiene que ver precisamente con este concepto de no poder superar el límite atómico. Luego lo que sería la barrera de la memoria, que tiene que ver precisamente con este cuello de botella de von Neumann. Y por último, la barrera del calentamiento, que tiene que ver también con que cada vez son más densos digamos, la composición de integración y por lo tanto el calor de todas formas se tiene que disipar. Y realmente es muy interesante que ahora todos estos chips digitales que tenemos, uno de los puntos más críticos es precisamente la disipación del calor, de tal manera que es más grande el sistema de ventilación, incluso más voluminoso que el mismo circuito, pero es necesario porque si no, simplemente se fundirían todos los componentes que están dentro, ¿no? Entonces hay un gran consumo de energía eléctrica, pero también hay una gran disipación de calor que requiere energía para enfriarlos. Y bueno, esto nos lleva a precisamente pues a todos estos problemas que estamos planteando. Por otro lado, a la derecha, el enfoque desde el punto de vista de la memoria, ¿no? La memoria se encuentra también ante sus problemas, sus límites. De nuevo aparece la ley de Moore, pero acá sobre todo el cuello de botella de von Neumann, ¿no? Es decir, como más adelante lo voy a ver, el hecho de que finalmente las arquitecturas de computación en general pues tienen una estructura que es de tipo, digamos, von Neumann, ¿no? Precisamente por eso se llama cuello de botella, de tal manera que para que los datos lleguen al lugar donde se procesa, pues tienen que pasar por un bus. Y bueno, esto se representa acá en esta laminilla, ¿no? Aquí tenemos básicamente el esquema de lo que es la computación tradicional y vemos que está de alguna manera una unidad de procesamiento, está la memoria separada y finalmente los datos tienen que viajar entre la memoria y la unidad de procesamiento y pues al tener que viajar tienen que transitar por un bus, que es el bus en general que permite tanto el intercambio de datos como de instrucciones entre la memoria y el procesador, pero por lo pronto los datos que son los que procesamos, pues sí tienen que viajar, ¿no? En este esquema, y finalmente el bus pues tiene una restricción, es decir, tiene un ancho de banda y por lo tanto hay un tiempo que consume el traspaso de la memoria perdón, de los datos entre la memoria y el CPU, y eso es justamente lo que se conoce como el cuello de botella. Entonces, este es uno de los problemas que ya comentábamos, y precisamente todo esto nos orilla, ¿no? A ir pensando en nuevas formas de hacer computación. Bien, entonces la computación neuromórfica ha surgido como una alternativa para estos problemas, ¿no? Precisamente, como ya comentábamos, pues es una idea que surge con la visualización de Cabernet, ¿verdad? Él de hecho acuña este concepto de computación inspirada en los cerebros biológicos y computación neuromórfica o ahora, últimamente, red neuronal de picos, ¿no? Que es sobre lo que los compañeros han estado platicando en las últimas sesiones. Son sinónimos hablar de redes neuronales de picos, ¿no? Por sus siglas en inglés CNN, o hablar de computación neuromórfica, CN, es hablar prácticamente de lo mismo. Entonces es una disciplina en crecimiento, ¿no? Decíamos que estamos en buen momento para montarnos en ella, está en vías de consolidación, y lo más importante es que el enfoque de la computación neuromórfica en realidad debería ser un enfoque analógico, aunque como vamos a ver aquí en esta presentación, ahorita estamos más bien montados en la versión digital de estas redes neuronales de picos o del cómputo neuromórfico. Bueno, entonces, ¿cuáles son estos resortes que pudieran posibilitar que el cómputo neuromórfico
pues llegue a consolidarse como, digamos, no el sustituto del cómputo digital, porque es evidente que el cómputo digital no va a desaparecer por razones que voy a explicar un poco más adelante, pero sí como una alternativa muy conveniente desde el punto de vista de aplicación, de beneficio práctico y de beneficio económico. Para empezar, pues está todo un desarrollo y un marco ya muy, digamos, muy consolidado, que es el de las redes neuronales artificiales, ¿no? Eso ya tiene tiempo, están muy fuertes. La prueba de ello es precisamente lo que ahora se conoce como deep learning y todo esto que tiene que ver con las redes neuronales artificiales. Está muy desarrollado, está muy fuerte, se ha comprobado sus beneficios, sus ventajas. Y bueno, ¿no? Eso es por un lado. Y obviamente las redes neuronales, digamos, inspiradas en el análogo del cerebro, que son el cómputo neuromórfico, pues tiene, o sea, digamos, se beneficia de todo el desarrollo que se logró para las redes neuronales artificiales y es un punto de partida que no se puede negar. Por otro lado, sabemos que el símil de referencia, que es el cerebro, pues tiene una gran robustez y flexibilidad. De hecho, la estructura de red permite de alguna manera contener con todo esto que es hacerlos robustos a fallas, ¿verdad? Tolerantes a fallas. Y bueno, es una ventaja también, ¿no? Si falla una parte, no necesariamente se colapsa el sistema, sino que se puede, digamos, reponer. Por eso se dice que es tolerante a fallas. Otra ventaja sería la eficiencia energética, siempre que se construya la red neuronal de picos con base en una tecnología adecuada, concretamente analógica, porque como ya han comentado mis colegas y concretamente el doctor Barrón, pues uno de los problemas con la conmutación digital es el gran consumo energético. Entonces, en la medida que vayamos montándonos en la computación soportada por tecnología analógica, es que vamos a ir alcanzando este beneficio de la eficiencia energética. El paralelismo asíncrono, bueno, tiene que ver precisamente con estas estructuras de redes, las neuronas finalmente, que son el referente biológico, pues tienen una estructura donde la información fluye de alguna manera en forma paralela y asíncrona. Y bueno, ese símil también es el que hay que usar para obtener ventajas, es decir, ya vamos a poder hablar de una computación que no está sujeta a tiempos, no está sujeta a una secuencia, sino que puede hablarse ya de un paralelismo natural. Finalmente, esta estructura que posibilita el cómputo neuromórfico, pues nos permitiría también hablar de cómputo en memoria, ¿no? Y justo ahí es donde los memristores pues, juegan un papel importante. Con esto se podría superar el problema del cuello de botella de von Neumann. Bien, ahí están los resortes, ¿no? Que impulsarían el eventual surgimiento exitoso del cómputo neuromórfico. Bueno, ¿qué evidencia hay del avance en este sentido? Por supuesto, todo el avance logrado de lo que es las redes neuronales artificiales, ya lo dije, o sea, hay un punto de referencia, no se parte de cero, de hecho, como los compañeros han estado platicando en las últimas sesiones, pues es el referente obligado, ¿no? Y básicamente de lo que se trata es de alguna manera de aprovechar todo lo que se ha logrado en el área de las redes neuronales artificiales para poder potenciarlo con las ventajas del cómputo neuromórfico. Por otro lado, ya vimos que aparecieron ya los primeros chips que están inspirados en este concepto del cómputo neuromórfico, ya platicamos de ello, es algo real, aunque no sabemos bien los detalles, porque evidentemente es secreto industrial, pero ya se ve que hay diferentes frentes trabajando sobre esto. Por otro lado, el hardware neuromórfico dedicado, que ese sí está disponible, aunque en su versión, insisto, digital de varias empresas, también lo vamos a revisar más adelante, donde pues ya es muy concreto, ¿no? Y en particular pues, los compañeros han hablado de cómo ya existen unas vinculaciones interesantes, por ejemplo, entre lo que es Nengo y la tarjeta de Intel, ¿no? Que es Logi, por ejemplo, ¿no? Entre otras. O sea, ya hay hardware dedicado, aunque es digital, pero bueno, es una buena aproximación para hacer simulaciones, emulaciones de todos estos sistemas neuromórficos. Y por último, ¿no? Esta irrupción de los memristores, ¿no? Hace algunos años, que bueno, ya hablé de ello al inicio. Entonces, todo apunta de que pues está preparándose la mesa para la llegada precisamente de un cómputo neuromórfico ya realmente analógico. Bien, entonces, ¿cuál es el trabajo pendiente en este sentido? Bueno, no hay que olvidar que aunque la neurociencia ha alcanzado un nivel interesante, ¿no? De descripción del funcionamiento del cerebro y de cómo operan las neuronas y la descripción de sus formas de transmitir los pulsos y lo que representan, la verdad es que no sabemos casi nada del cerebro. Es sano reconocer nuestras limitaciones, o sea, vivimos en un mar de ignorancia y apenas hay unas pequeñas islas de conocimiento,
y es pues de lo que normalmente están hablando los neurocientíficos. La verdad es que no tenemos todavía un conocimiento, digamos, suficiente para que se vuelva un marco de referencia para un cómputo neuromórfico, como lo tenemos, digamos, para el cómputo digital. Pero bueno, es un inicio, ¿no? Por otro lado, es evidente que en el cerebro todos los procesos están sustentados con principios bioquímicos, electrofísicos, y lo más importante, ¿no? Las neuronas son húmedas y blandas, ¿no? Entonces, pues, de ahí, si consideramos que nuestros elementos de trabajo, ¿no? En el ámbito tecnológico de las TICs, pues está sustentado en sustratos más bien duros, pues ahí hay como una brecha que todavía pareciera insalvable. Sin embargo, pues están dando avances en diferentes manejos de materiales, incluso biológicos, para ir también incursionando en un cómputo que se pudiera realizar sobre estos nuevos materiales. En fin, hay todavía mucho trabajo que realizar y por eso también es un área interesante para empezar a incursionar. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de lo que es el reto, ¿no? Ya hablando de todos estos problemas de la computación digital y de la posibilidad que nos brinda el cómputo neuromórfico. Bueno, entonces, ¿cuál es el reto, no? El reto es precisamente poder hacer computación prácticamente con cualquier cosa, como decía el profesor Ricardo Barrón, ¿no? Se trata de hacer cómputo con lo que sea, ¿no? Como dice él, incluso con los dedos, pero hacer computación. Bueno, ese es el reto precisamente, ¿no? Aprovechar prácticamente cualquier fenómeno, ¿no? Cualquier fenómeno de la naturaleza para hacer cómputo. Y justamente ahora hay muchos grupos de investigación que ya están pues explorando nuevas formas de hacer computación, aprovechando fenómenos que han observado en ciertos componentes y pues últimamente está muy de moda el tema de los fenómenos que emergen a nivel de nanoescala. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva estoy mostrando este artículo muy interesante que habla de una red que ellos le llaman red de átomos contaminados, ¿no? Y bueno, ven aquí que la topología es una topología tipo estrella y bueno, está a escala nanométrica. Bueno, lo interesante es que con esta estrella que tiene 300 nanómetros, ¿no? Digamos, en su orden de magnitud, estos investigadores han logrado obtener las compuertas digitales lógicas, ya saben, AND, OR exclusiva, justamente por estos fenómenos que surgen a escala nanométrica, que son fenómenos físicos, y que solo surgen a esa escala, no surgen a otra. O sea, si ya aumentamos la escala, dejan de aparecer. Entonces, de lo que se trata es de aprovechar estos fenómenos que surgen a escala nanométrica para hacer computación. Y ahí entonces nos empezamos a acercar a este concepto de la computación no convencional, de la cual voy a hablar más adelante. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el reto? Hacer computación con prácticamente cualquier fenómeno. Yo, ya no nada más los principios que conocemos nosotros ahora en la computación digital tradicional, sino otros que no nos imaginamos y que pueden surgir eventualmente del estudio de los materiales, de los diferentes ámbitos del conocimiento, ¿no? Tanto en la biología como en la física. Entonces, eso es lo que vamos a considerar como el gran reto de esta época que estamos viviendo, hacer computación con lo que sea. Bueno, entonces, el cómputo no convencional precisamente parte de este principio, ¿verdad? El principio de poder usar cualquier fenómeno para hacer cómputo. Y a esta computación no convencional también se le conoce como computación natural, computación emergente, computación física o computación inmateria. Entonces, eso es lo que va a venir, ¿no? Es decir, no solamente computación con cosas duras, me refiero a silicio, sino incluso con ámbitos como pueden ser las moléculas, y en fin, todo lo que ustedes ya gusten imaginarse, ¿no? Bien, es un momento también interesante para, pues, echarle un vistazo a la computación analógica, que precisamente, pues, prácticamente se dejó cuando la computación digital, pues, tuvo su irrupción en los términos que ya platicamos, un poquito se abandonó la computación analógica, pero no deja de ser una alternativa. De hecho, estamos comentando que el cómputo neuromórfico, pues para que sea realmente eficiente, eficaz en los términos que platicamos, pues debe de buscar la forma de realizarse utilizando el concepto analógico. Entonces, es una posibilidad también que está resurgiendo la computación analógica, precisamente impulsada por este tema del cómputo neuromórfico. Aquí tengo un esquema donde estoy mostrando a grandes rasgos lo que ya fue, lo que es y lo que será. Y bueno, pongo como punto de partida la maquinita, la Pascalina, ¿no? Siglo XVII, máquina computadora mecánica con sus engranes, es muy famosa, ustedes la pueden buscar en internet.
Y bueno, de ahí hay un salto interesante hasta el siglo XX, el siglo que platicaba desde lo que es Alan Turing hasta los trabajos de von Neumann y toda esa generación que le da el gran impulso a la computación digital. También hubo computación analógica, pero de alguna manera ahí se paró alrededor de los 60. Y ahorita estamos en este pleno siglo XXI, justo en este momento donde está surgiendo el cómputo neuromórfico, ya con mucha fuerza. También hay avances en computación cuántica, e incluso ya se empieza a pensar en computación con moléculas, ¿no? Más adelante, pues ya viene la computación no convencional, que es hacer computación prácticamente con cualquier fenómeno, y bueno, pues ahí ya se habla de computación a nivel de nanotubos, de computación con las moléculas biológicas, incluso con ADN, y todo lo que venga que no nos imaginamos, pero que puede surgir eventualmente con otros sustratos, con otros materiales, con otras cosas, otros principios, ¿no? Bueno, aquí lo interesante es que la computación neuromórfica, que aquí la tengo en gris, actualmente, en el momento en el que estamos, se alimenta y aprovecha tanto la computación digital como la computación analógica, ¿no? Pero más adelante vamos a ver que para llegar al pleno aprovechamiento de las bondades de lo que implicaría el cómputo neuromórfico, pues tendríamos que migrar a lo que es mayormente analógico, ¿no? Y por eso va a haber el surgimiento de nuevo de la computación analógica. La computación cuántica en realidad está más bien casada con la computación digital, como uno de los autores que cito al final comenta. Y bueno, entonces vamos a platicar, ¿no? ¿Cómo está ahorita la situación? Aquí tenemos el cómputo digital, estamos en su plena madurez. Luego viene el cómputo neuromórfico que está creciendo, va avanzando. También viene de alguna manera el cómputo cuántico, pero un poquito más lejos porque no hay claridad todavía de poder tener estas máquinas al alcance. En cambio, el cómputo neuromórfico sí, por eso está más cerca de la madurez. Y bueno, ya todo lo que venga, pues estará con otros sustratos, con otros principios, y hablamos hablando ya de cómputo no convencional. Entonces decía yo que el cómputo cuántico, ¿no? ¿En dónde está el cómputo cuántico? De acuerdo a este autor, Heber Giger, él opina, y yo coincido, que en realidad el cómputo cuántico es solamente una variante del cómputo digital, en tanto utiliza solo un principio, que es el principio de la indeterminación de estados, pero en realidad los problemas que resuelve están completamente en el ámbito de la computación digital clásica. Entonces es importante hacer la aclaración porque de repente pues uno pudiera pensar que es algo muy diferente al cómputo digital, pero la verdad es que es una variante especializada sustentada en un principio físico concreto que nos lleva finalmente a ciertos problemas de la computación digital clásica. Bueno, entonces, ¿cuál es el marco de referencia, digamos, para modelar la computación? Porque si estamos hablando de replantearnos lo que es la computación y estamos pensando en esquemas que abarquen la computación en general, pues al menos sí tenemos que identificar estos marcos de referencia, ¿verdad? Entonces, al menos hay tres marcos de referencia, ¿no? Un formalismo lógico, ¿no? Un formalismo probabilístico y un formalismo orientado a sistemas dinámicos. Es decir, estamos hablando de modelos matemáticos, de referentes teóricos, ¿no? Que nos permiten de alguna manera abordar los problemas que tienen que ver con la computación. Y bueno, aquí en esta tablita muestro que es evidente que para la computación digital, computación clásica como la conocemos en este momento, pues el formalismo que aprovechamos precisamente para abordarlo en el ámbito de las herramientas matemáticas, pues es el álgebra, tanto booleana como la lineal, la lógica formal, los grafos, etcétera. Todo esto que es, digamos, las herramientas que usamos en el dominio de la computación clásica. Y bueno, nos permiten de alguna manera representar funciones con base en máquinas, autómatas, ¿no? Concretamente la máquina de Turing, y de alguna manera el referente cognitivo, ¿no? O sea, la analogía que usamos para hablar de computación, pues tiene que ver aquí con la inferencia lógica, ¿no? Insisto, con ese razonamiento lineal, secuencial, que de alguna manera es el símil de referencia. Y finalmente, pues esto está completamente en el dominio de las ciencias de la computación. O sea, sí hay de alguna manera una nutrida participación de diferentes disciplinas en lo que es la computación, pero sí es claro que hablamos de ciencias de computación, ¿no? Entonces es un dominio muy claro, muy concreto el que maneja la computación clásica. Ya para hablar de una computación más en lo general, pues ya necesitaríamos otros marcos de referencia, no nada más ya el lógico, sino incluso el probabilístico, como es el caso de las redes neuronales
relacionadas con el cómputo neuromórfico, donde ya las herramientas matemáticas ya incluyen máquinas de Boltzmann, curvas de distribución de probabilidad, etcétera, ¿no? Ya las funciones computacionales, pues, incluyen muestreo, generación de pulsos, ¿no? La función cognitiva ya no nada más es de alguna manera la inferencia, sino incluso grados de creencia, ¿no? Ya hablamos de, digamos, niveles suaves, ¿no? Lo que se conoce como soft, ¿no? Y disciplina, pues ya estamos aquí aprovechando, en el caso del cómputo neuromórfico, pues a las neurociencias, ¿no? Las ciencias cognitivas. Y más aún, ¿no? Cuando los físicos se involucran en todo esto, pues tenemos el enfoque orientado a los sistemas dinámicos, ahí las herramientas matemáticas pues ya son ecuaciones diferenciales, la función computacional que se está modelando pues es ya en el ámbito de la dinámica, del control, y la función cognitiva relacionada pues tendría que ver precisamente con la coordinación sensomotora, y por supuesto los físicos son los reyes de todo esto, ¿no? Aquí la noticia, y por eso pongo la tabla, ¿no? Si comparo la tabla anterior, que es, digamos, la computación clásica, es en la que nos formamos la mayoría de los computólogos, pues teníamos que saber de eso para hacer computación, ¿verdad? La noticia es que ahora para abordar la computación neuromórfica necesitamos abordar todas estas herramientas matemáticas, todas estas funciones que tenemos que eventualmente interpretar, entender, y ahora hay todo un abanico de funciones cognitivas de referencia, ya no nada más la inferencia, ¿no? Sino incluso otros, como la coordinación sensomotora, grados de creencia, y por supuesto aquí digamos, el brinco de disciplinas, ¿no? Para poder abordar los problemas. Esto es el marco de referencia que se requiere para abordar entonces el cómputo neuromórfico. Por lo tanto, pareciera que estamos regresando, ¿no? A los principios. Estamos regresando a la física, estamos regresando a las ciencias básicas que brincan, insisto, disciplinas, ¿no? Las neurociencias, que de alguna manera es el cruce entre la biología, la física, ¿no? Las matemáticas. Y bueno, se vuelve un entorno interesante, ¿no? Para seguir aprendiendo y estudiando. Bien, entonces he hablado yo de todas las posibilidades de la computación neuromórfica como una salida para los límites de la computación digital, pero digamos, no hay que decir que ya la computación digital está muerta, al contrario, la computación digital va a seguir siendo la reina de las computaciones por todas las ventajas que ya platicábamos. Esas ventajas no van a desaparecer, no importa que no las podamos hacer más pequeñas. De todas formas, todo lo que ya se desarrolló va a seguir sirviendo, va a seguir siendo de utilidad, y nada menos es de gran utilidad para el desarrollo de las nuevas formas de hacer computación. Justo el cómputo neuromórfico pues está apoyando fuertemente de la computación digital para las etapas de desarrollo, de investigación, ¿no? De emulación, de simulación, y por eso es que la computación digital no va a desaparecer. Por lo menos pronto, no. Se va a potenciar más bien el desarrollo de las nuevas computaciones con base en la computación digital. Bien, vamos a la segunda parte de la presentación. Ya hablamos de la necesidad de buscar alternativas. La computación neuromórfica es una de ellas. Pero entonces, si eventualmente pudiéramos hablar de computación no convencional, entonces estamos hablando de diferentes sustratos, diferentes elementos y principios y fenómenos que nos permitirían hacer computación. Entonces es importante tener claro qué es la computación, ¿verdad? Y en esta segunda parte voy a hablar de esto. Aquí la cita de la IEEE Spectrum, con una información publicada en mayo del 18, dice que el mayor reto que enfrentan los ingenieros de inteligencia artificial en ese momento, ¿verdad? Es superar el cuello de botella de lo que es los tránsitos de datos en memoria, el famoso cuello de von Neumann, así como la potencia que se consume. Y esto a fin de conseguir accesos más rápidos a los datos, al mismo tiempo que reducir el gasto energético, ¿no? En 2018 están dando este referente. Y bueno, entonces, ¿cuál es la esencia de todo sistema computacional? ¿Verdad? Si aceptamos que tenemos una computación consolidada, que es la computación digital, si aceptamos que la computación cuántica eventualmente es una computación digital, si aceptamos que una variante realmente diferente, tanto en, digamos, símil de inspiración como en los principios que pudiera utilizar, es la computación neuromórfica, y lo que viene, la computación no convencional, que ya estaría trabajando con sustratos y fenómenos físicos o biológicos muy diferentes,
Entonces, ¿qué es lo que hace que todas ellas sean computadoras, ¿no? ¿Qué es lo que hace que todo ello sea computación? Bueno, entonces vamos a platicar un poquito de esto. La abstracción de una computadora en lo general, ¿no? Sin que nos preocupemos del sustrato o del fenómeno físico que la sustenta, pues por supuesto tenemos a un elemento que es el que hace la computación. Ese tiene algo, ¿no? Dentro de su interior, ¿no? Hay algo que sustenta de alguna manera ese funcionamiento. Hay una interfaz que es la que permite interactuar con el exterior. Hay un intercambio de alguna manera de información, ¿no? Hay una entrada, hay una salida, y todo esto está en un contexto que es el entorno de la máquina. Bueno, esa es, digamos, la abstracción de una computadora genérica, sin hablar de tecnología, sin hablar de un sustrato, sin hablar de un fenómeno que la soporte. Pero de aquí podemos partir a todos los tipos de computación que conocemos, ¿no? Entonces, justo hay tres dimensiones que nos permiten, pues, identificar las diferentes características, los diferentes elementos, los diferentes, digamos, componentes, participantes, los espacios que se ocupan, ¿no? Hablando de computación. Entonces, cuando hablamos de la dimensión física, pues hablamos de los componentes que permiten construir a la computadora, de las señales que permiten de alguna manera intercambiar información o representar información, de los usuarios que son los que introducen la información y la recuperan. En la dimensión espacial, pues hablamos de en dónde están los componentes, ¿no? En dónde están las señales, en dónde están los usuarios, en tanto dimensión funcional, ¿verdad? Pues con qué modelo, con qué marco de referencia vamos a representar la interacción, la operación, tanto de los usuarios como la operación de las interfaces, como la operación de los componentes. Y bueno, ahí entran tanto los modelos formales como la simulación, ¿no? En fin, ahí están las diferentes aristas que permiten de alguna manera, pues, tener marcos de referencia para la computación. Y por supuesto, ¿no? Ya hablando del paradigma de la computación digital clásica, pues aquí tenemos muy claro, ¿no? Cuáles son precisamente, digamos, los diferentes momentos, ¿no? Que forman parte de este proceso que es hacer computación. Un primer momento es hacer la codificación, ¿sí? O sea, hay que de alguna manera representar, ¿no? A la entrada, ¿no? Es una codificación simbólica en donde de alguna manera esta entrada es la tarea que tiene que realizar, ¿sí? Allá hablamos de una primera codificación, y luego de alguna manera también hay que transformar una entrada para que pueda ser de alguna manera procesada, y es una primera transformación, ¿no? La transformación de la entrada como un alimento para la computadora. Luego el sistema evoluciona, ¿sí? Va pasando de un estado inicial a un estado final, hasta que, digamos, concedido que terminó la tarea, pasamos a la transformación en sentido contrario para que cierta representación simbólica de lo que es el resultado yo la pueda extraer. Y finalmente la última, que es la decodificación de esa salida para poder interpretar, ¿no? Lo que es la salida. Entonces ahí tenemos los 5 pasos de lo que sería, digamos, nuestra relación con una computadora digital clásica, tal y como la conocemos, de tal manera que la computación clásica en general habla de una entrada y una salida, ¿no? Y esto es justamente lo que define precisamente, ¿sí? Digamos, el concepto de interacción de la computación clásica. Hay una entrada, hay un proceso, hay una salida, y de alguna manera esa salida depende del estado de la entrada que se introdujo en su momento. Una, digamos, conceptualización más general de la computación implicaría no necesariamente una sola entrada, un proceso y una salida, ¿sí? Sino un flujo de entradas. Justamente el cómputo neuromórfico está más afín con este concepto de la computación. Es decir, no hay que esperar a que una entrada se dé, luego un proceso y una salida, sino que el flujo de datos a la entrada puede ser constante y continuo. Y precisamente esto es un marco más general de computación, que es precisamente el de la interacción con el cómputo neuromórfico. Entonces ahí vamos viendo un avance en lo que es la conceptualización de la computación. Y bueno, en general, pues ya después de hacer esta revisión rápida de lo que es una computadora en abstracto, podemos identificar algunas características de la computación en general. Es decir, toda computadora, no obstante el sustrato, no obstante el principio de operación, fundamentalmente habla de un sistema que es físicamente realizable, ¿no? Esa es la primera característica.
Si no es físicamente realizable, pues no tiene sentido hablar de esa computación. En segundo lugar, hablamos de un sistema que intercambia de alguna manera información con el medio, ¿no? Hablamos de que entra información, de que sale información de alguna manera, y en ese sentido hablamos también de un sistema abierto. En tercer lugar, la computación debe tener sentido en tanto el objeto que se manipula representa algo, ¿no? Y ahí hablamos de una correspondencia semántica. Por otro lado, como cuarto punto, la computación también de alguna manera tiene un símil o una correspondencia con cierta capacidad cognitiva humana, ¿no? Ya decíamos que la computación clásica, su símil es precisamente la inferencia lógica, pero también ya vimos que hay otros símiles, ¿no? Como en el caso, digamos, del cómputo neuromórfico, que es un poquito más amplio que la simple inferencia, ¿no? Ya hablaríamos entonces de grados de creencia, de coordinación, etcétera, ¿no? Y finalmente la computación involucra una evolución de estado, ¿no? Entonces hay un estado inicial, hay un estado final y por lo tanto hay una evolución entre el estado inicial y el estado final. En fin, que estas 5 características son las que definen a una computadora en general, con independencia del principio de operación, con independencia del sustrato sobre el que opera, estas 5 características estarían presentes en toda computadora. Por lo tanto, ya en resumen, todo sistema que realice computación debe de ser, número 1, realizable. Número 2, debe de ser un sistema abierto. Número 3, debe tener correspondencia semántica en tanto el objeto que manipula y que represente algo, ¿verdad? Número 4, debe haber cierta correspondencia cognitiva, es decir, cierta función de la computadora que tiene un equivalente con nuestras funciones cognitivas como humanos. Y como quinto número, el estado de esa máquina, de esa computadora, evoluciona a lo largo del tiempo, ¿no? De un estado inicial a un estado final. Vamos a comprobar que esto es cierto, al menos en los sistemas que conocemos y que están a nuestro alcance, ¿no? Vamos a empezar con el cómputo tradicional. El cómputo tradicional podemos representarlo con una computadora que recibe por entradas ciertos datos y tiene ciertas reglas predefinidas, ¿no? Entiéndase los datos como los elementos que alimentan precisamente a las variables, los parámetros, los argumentos, y las reglas predefinidas como el algoritmo, ¿verdad? Y como salida obtenemos un resultado. Entonces, este sistema es realizable, es un sistema abierto, hay correspondencia semántica, hay correspondencia cognitiva y el estado evoluciona. Entonces, aquí verificamos que para el cómputo tradicional se cumplen estas 5 características. Luego, hablando ya concretamente del cómputo digital, digamos, la reina de la computación, que actualmente ya platicamos, pues vemos que ya más concretamente los datos se codifican con números, las reglas también, o sea, digamos, el algoritmo también se codifica con números. La computadora, cuando está procesando, básicamente está haciendo cálculo, está contando, ¿no? Y por eso el concepto de computación, ¿verdad? Justamente tiene que ver con este principio de operación, de hacer aritmética, de hacer cálculos. Y por lo tanto, el resultado también se codifica como un número, ¿verdad? Entonces, una computadora digital lo que sabe hacer muy bien es contar, hacer aritmética. Y vemos que es realizable, es un sistema abierto, hay correspondencia semántica, hay correspondencia cognitiva, su estado evoluciona, ¿no? Se siguen cumpliendo los 5 principios de la computación en general. Vámonos con el cómputo analógico, el que se dejó en los 60 y que ahora se está retomando con el cómputo neuromórfico. Aquí los datos son codificados como señales, no como números. Las reglas que de alguna manera determinan la operación están con base en una estructura, ¿sí? Aquí es interesante, ¿no? Más que algoritmo, aquí hay una estructura. Y la computadora no cuenta, sino mide, ¿no? Por eso es un principio analógico. La medición es un principio de comparación. Entonces, la computadora analógica compara, mide. Y por supuesto, el resultado también se codifica como señal. Nótese la sutileza, ¿no? En la computación digital hablamos de números, la computadora contaba, calculaba, y acá la computadora recibe información con base en señales, lo que hace es básicamente comparar y medir, y bueno, sin embargo, realiza computación, ¿no? Es realizable, sí, es un sistema abierto, sí, con correspondencia semántica, sí, con correspondencia cognitiva también, y su estado evoluciona. Se cumplen las características de cualquier computadora. Vámonos ahora con lo que es el machine learning, ¿no? El aprendizaje maquinal.
Aquí es interesante porque tenemos dos momentos, ¿no? Un primer momento que es el momento de aprendizaje, que tiene que ver con un proceso de inducción, y un segundo momento que tiene que ver con la explotación o el aprovechamiento de lo que se indujo y que precisamente entra en el dominio de la deducción. Entonces, cuando nosotros entrenamos a un sistema de machine learning, lo que le damos como entrada son ejemplos, ¿no? Ya los compañeros en sus pláticas nos han estado hablando mucho de esto. Y lo que damos como segunda entrada no es un algoritmo, sino los resultados que necesitamos a partir de estos datos de ejemplo. Con eso, el cómputo del Machine Learning lo que genera son reglas que se inducen a partir de estas entradas. Y luego, en un segundo momento, usamos estas reglas inducidas ya como entrada para la computación en explotación. Aplicamos no datos de entrenamiento, sino datos nuevos, y ahora lo que esperamos es que dé un resultado apropiado, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos la etapa de explotación y aquí tenemos entonces dos momentos en lo que es el aprendizaje maquinal, el aprendizaje y la explotación. Y podemos ver que también aquí es un sistema realizable, es un sistema abierto, hay correspondencia semántica, hay correspondencia cognitiva y su estado evoluciona. Se cumplen las características de la computación en general. Y llegamos a lo que queremos, ¿verdad? Al cómputo neuromórfico. Cómputo neuromórfico, de alguna manera, está inspirado también en estos principios del Machine Learning, por supuesto, con sus características específicas de lo que son redes neuronales y más específicamente redes neuronales de impulsos. Bueno, aquí es muy parecido al esquema de Machine Learning, pero atención, aquí lo que se genera es una estructura. O sea, hay datos de ejemplo, hay el resultado requerido, son las entradas en la etapa de inducción, ¿verdad? De entrenamiento. Se utiliza un mecanismo dentro del ámbito del cómputo neuromórfico para, de alguna manera, inducir esa estructura. Esa estructura luego en la segunda etapa, en la etapa de explotación, es decir, de deducción, la uso ahora para, justo con los datos nuevos, ¿verdad? Y ahora un cómputo que está sustentado con base en redes neuronales de picos a generar el resultado que en este momento pues se deduce. Entonces, aquí tenemos el esquema, digamos, de la computación neuromórfica y por supuesto también se cumplen las 5 características de la computación en general. Es un sistema realizable, sí, es un sistema abierto también, hay correspondencia semántica, sí, hay correspondencia cognitiva también y el estado evoluciona. Entonces, bueno, estamos demostrando pues que estos principios de la computación genérica aplican al menos para estos paradigmas que son conocidos, que podemos nosotros trabajar y pues deben de aplicar también para los nuevos esquemas que correspondan al cómputo no convencional. Bien, hecho esta navegación sobre lo que tiene que ver con esta conceptualización de lo que es las características del cómputo, porque me va a permitir hacer el análisis de la prospección de lo que es el cómputo neuromórfico. Lo estoy presentando precisamente por eso, porque lo voy a aprovechar a continuación. Bueno, entonces, a ver si ya puedo avanzar. Ahí está, la tercera parte. Vamos pues ahora a platicar ya de lo que serían las posibilidades del cómputo neuromórfico después de haber hecho esta revisión de lo que es la computación, de lo que implica de alguna manera el cómputo neuromórfico en tanto sus etapas, sus diferentes momentos. Y aquí cito esta información también de IEEE Spectrum, ¿no? Este fue en octubre del 2020, el año pasado. Dice, la computación analógica con dispositivos similares a las neuronas podría resolver eficazmente los problemas a los que se enfrenta la computación tradicional, ¿no? Cada vez nos acercamos más a lo que es el cómputo neuromórfico, ¿no? O sea, no lo dicen, pero lo están sugiriendo, ¿no? Están hablando ya del perfilamiento del cómputo neuromórfico, de la disrupción que se prevé del cómputo neuromórfico. Vamos a ver entonces cuáles son ahora las configuraciones que se prevén para este cómputo neuromórfico. Bueno, si consideramos este esquemita que yo platicaba en las laminillas anteriores, identificamos claramente la etapa de entrenamiento, ¿no? De inducción, la etapa de explotación, que es la deducción. Ya sabemos que hay datos de ejemplo, resultados requeridos. En la etapa de entrenamiento hay un cierto cómputo que permite obtener la estructura. Y luego en el segundo momento, ¿no? Ya en la etapa de explotación, ¿no? Cuando se hace el proceso de deducción, yo utilizo esa estructura que yo generé en la inducción y como entrada ahora junto con datos nuevos, pero ahora una red digamos, neuromórfica, una red
diagonal de impulsos, pues ya va a generar el resultado que me va a ser de utilidad. Bueno, aquí está mi esquema, lo estoy poniendo en grande para que no lo portamos de vista, con detalle, pero ya para el análisis que voy a presentar, lo voy a presentar de manera esquematizada. Voy a decir lo siguiente, ¿no? Tengo una etapa de entrenamiento, tengo una etapa de explotación, y en la etapa de entrenamiento puedo usar un sustento tecnológico analógico, lo voy a identificar con la letra A, puedo usar un sustento digital, lo voy a identificar con la letra D, o puede ser una combinación, es decir, puede ser una tecnología híbrida, ¿no? Tanto analógica como digital, según convenga. Eso para el cómputo que tiene que ver con entrenamiento. Por el lado del cómputo que tiene que ver con la explotación, a su vez yo puedo usar un sustento analógico, puedo usar un sustento digital o uno híbrido. De tal manera que yo tengo aquí las diferentes combinaciones, ¿no? Que a saber son 9, 3 aquí, 3 acá. Tengo 9 posibles combinaciones de las configuraciones posibles para el cómputo neuromórfico en los términos que estoy explicando. Esas son las posibilidades. Vamos a ver qué pasa con estas posibilidades. He propuesto para hacer este análisis de la perspectiva del cómputo neuromórfico las siguientes métricas. Por un lado, propongo 3 métricas de versatilidad, ¿no? Una primera métrica que es la factibilidad, es decir, qué tan posible es, ¿no? Qué tan real es que yo lo pueda llevar a la práctica, qué tan fácil es que lo pueda realizar. Esa es la factibilidad. Luego, la segunda métrica es universalidad, ¿no? Es decir, me permite resolver problemas de un ámbito muy amplio, me permite resolver problemas de prácticamente cualquier tipo, o sea, cualquier problema computable, eso es lo que sería universalidad. Plasticidad, ¿no? O sea, puedo yo reusarla, puedo reutilizar la máquina para tantas aplicaciones como necesita, la puedo reconfigurar según necesite, eso sería plasticidad. Y luego también métricas de desempeño, también 3. Obviamente, ¿qué tan pequeña la puedo hacer? Porque recuerden cómo empecé yo esta plática. Yo dije, imagínate una máquina que pueda ser muy pequeña, ¿no? Ahí está, entonces me conviene tender a lo más pequeño, la miniaturización. Otra métrica, que la velocidad sea lo más grande posible, o sea, máxima velocidad de cómputo, ¿no? Entonces ahí también dije, una máquina que además sea muy rápida para hacer su operación de cómputo. Y tercera métrica, consumo de energía mínimo, ¿no? Imagínate una máquina que consuma realmente muy poca corriente de tal manera que yo pueda hablar de una máquina muy, muy eficiente en términos energéticos, tanto como el cerebro, ¿no? No debemos de olvidar que el cerebro, con toda la complejidad, como ya nos comentaban los compañeros en las pláticas anteriores, pues no gasta más de, digo, no consume más de 20 watts, ¿no? Entonces, ese es el nivel de eficiencia del que estamos hablando. Por lo tanto, estas 3 métricas de desempeño son las que a mí me interesan para hablar del cómputo neuromórfico. Le asigno a cada una de estas métricas 3 posibles valores para hacer un análisis rápido, ¿no? Cuando el desempeño es bueno, le ponemos un +5 en color verde. Cuando el desempeño es un desempeño promedio, es decir, ni bueno ni malo, le ponemos un 0 aquí en color naranja. Y cuando el desempeño no es el mejor, sino más bien malo, le ponemos el -5 y aquí lo estoy poniendo con color rojo. Bueno, aquí están las 9 combinaciones. Están las 9 combinaciones. Aquí me imagino que me salí yo solito, no sé qué hice. Ahí estoy, ¿no? Listo. Decía yo que aquí están las 9 combinaciones y empezamos con analógico-analógico, es decir, aprendizaje analógico y explotación analógica, o el cómputo que necesito para el aprendizaje analógico, el cómputo que necesito para la explotación analógico, luego analógico digital, analógico híbrido, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta híbrido híbrido. Y aquí las diferentes métricas, ¿no? Aquí está factibilidad, universalidad, plasticidad, para lo que son métricas de versatilidad, y luego para métricas de eficiencia, miniaturización, rigidez o flexibilidad, ¿no? Y consumo energético, ¿no? Entonces, para cada una de las combinaciones yo asigno una calificación, ¿no? Aquí las presento ya en, digamos, en ejecutivo. Y vemos, por ejemplo, aquí que para el analógico-analógico yo considero que la factibilidad son, en el caso, digamos, del cómputo, del aprendizaje con una tecnología analógica, pues es difícil, ¿no? Por eso aquí le pongo -5. En cambio, ya en la etapa de explotación, ¿no? Ya que tengo resuelto, digamos, el entrenamiento y ya lo quiero llevar a la práctica, sí es más factible que lo pueda realizar en con un sustento analógico. Aquí por eso le pongo +5. En fin, así me la voy llevando con cada una de las combinaciones.
y luego finalmente sumo para versatilidad, sumo para eficiencia, sus tres métricas, y obtengo aquí lo que está en la última información en rojo, y obtengo así los diferentes valores de calificación para las diferentes combinaciones, de tal manera que puedo yo graficar, digamos, la calificación total y me permite obtener esta gráfica, que es la gráfica, ¿no? Digamos, ya de esta presentación. Todo lo que he platicado es para llegar a esta gráfica y aquí ya puedo ubicar cuáles son esas posibilidades para el cómputo neuromórfico y obtengo a los peores y a los mejores, dependiendo de, digamos, de la métrica en la que me estoy enfocando. Por ejemplo, aquí vemos que el cómputo que, hablando de cómputo neuromórfico, que el cómputo neuromórfico que se entrena con un sustento digital y que lo aprovecha con un sustento digital, o sea, que hace entrenamiento con un sustento digital y que luego hace ya explotación con un esquema digital, es el más versátil, pero es el peor en eficiencia. ¿Sí? O sea, es el que más energía consume, es el que es más lento, es el que más espacio ocupa, ¿no? Casualmente nos encontramos en este momento aquí, o sea, el cómputo neuromórfico que se está haciendo mayormente lo estamos haciendo en este punto, en esta combinación digital-digital. Por otro lado, en esta parte de abajo, en la extrema inferior derecha, tengo la combinación que es completamente la contraria, ¿no? O sea, analógico el entrenamiento, analógico también la explotación, y vemos que este es, digamos, la combinación de mejor eficiencia, es decir, es la que menor consumo energético tiene, es la que es más rápida, es la que es la más pequeña, pero es la peor en versatilidad, ¿sí? O sea, prácticamente se me está hablando de soluciones específicas para cierta necesidad, no es muy flexible, no es muy universal, etcétera, lo que yo comentaba, ¿no? O sea, ahí tenemos los dos extremos, ¿no? Digamos, mejor versatilidad, peor eficiencia, contra mejor eficiencia, peor versatilidad. Y por otro lado tenemos en esta otra diagonal, ¿no? Digamos, la mejor puntuación neta, que es la combinación que implicaría un entrenamiento híbrido, o sea, hacer entrenamiento de cómputo neuromórfico con una combinación analógica digital, pero llevarlo a la explotación con una tecnología analógica, ¿no? Digamos, sería la mejor puntuación neta, mientras que la peor puntuación es la combinación donde se hace entrenamiento analógico, o pretendería hacer entrenamiento con soporte analógico, y la explotación digital. O sea, está ahí como al revés, ¿no? Digamos, es aparentemente un contrasentido, ¿no? Digamos, sustentándonos en nuestra intuición, y precisamente pues nos lleva al peor escenario, ¿no? Ya haciendo los numeritos, efectivamente esta es la peor puntuación, o sea, este es el que no se recomendaría bajo ninguna circunstancia, ¿no? El mejor, ¿no? Digamos, sería este verde de puntuación neta, y vamos a ver cómo vamos a transitar históricamente de este de mejor versatilidad y peor eficiencia, digamos, tendiendo hacia el mejor eficiencia, aunque peor versatilidad. Por lo tanto, hay que buscar un punto medio que estaría justamente en este de la mejor puntuación. Bien, aquí pongo entonces la frontera de lo recomendable, que es esta línea verde, ¿no? Hay que tender hacia allá y hay que evitar a toda costa la frontera de lo no recomendable, ¿no? Que es esta que está roja. Y vamos a ver que la evidencia nos muestra que la tecnología y todos los desarrollos que están realizando se están moviendo sobre esta línea gris, que es la línea de lo práctico, ¿no? O sea, lo práctico siempre se impone. Entonces, nos estamos moviendo sobre esta línea de lo gris. Y aquí, digamos, utópicamente o teóricamente habría un ideal, que es esta estrellita, ¿no? O sea, un cómputo neuromórfico ideal, pues tendría que obtener el máximo de versatilidad y el máximo también de eficiencia, ¿no? Sería este de aquí. Cosa que parece difícil, pero no digo que no pueda ser, por eso lo pongo aquí, sería el ideal. Y el peor, ¿no? Donde está la peor eficiencia y la peor versatilidad, pues es este que aquí le pongo horror. Entonces ahí tenemos la tabla, digamos, que les comparto, digamos, después de todo este análisis que estamos haciendo y que he hecho, y digamos, sería como la gráfica de referencia, ¿no? Bueno, entonces aprovecho para hablar del ciclo de Makimoto. Makimoto es un personaje japonés muy importante e influyente, que él pues acuñó este concepto de los ciclos de estandarización y diferenciación en términos de 10 años. Él empieza a finales de la década de los 50, identifica, por supuesto es el, digamos, el surgimiento del transistor, identifica 10 años en que la industria estuvo manejando componentes generalizados, o sea, digamos, componentes genéricos, eso es lo que significa estandarización, componentes de propósito general, y ahí estaban los famosos transistores discretos, ¿no? 10 años hasta que las empresas encontraron ya el uso, la aplicación, y se pasó entonces a la etapa de diferenciación, es decir,
Ya el transistor pasa entonces a una situación más bien de tipo integrado, ¿no? En un cierto circuito específico, y ya no hablamos de transistores individuales, sino integrados, y por eso entonces hablamos ya de una etapa de diferenciaciones, cuando cada fabricante hace productos específicos para atacar cierto segmento o nicho de mercado. Y luego en los 70s, ¿verdad? Aparecen las memorias, los famosos microprocesadores, y bueno, entonces empieza también aquí una etapa de estandarización, 10 años, y luego empieza de nuevo los 10 años de diferenciación. Ahí aparecen los famosos circuitos de propósito específico, los ASIC, y bueno, luego aparecen los FPGAs, dispositivos programables genéricos, 10 años de, digamos, de etapa de dispositivos de propósito general, etapa de estandarización, hasta el 2007, donde aparecen los System on Chip, otra vez 10 años de etapa de diferenciación, y justo acabamos prácticamente de salir de esa etapa, y viene la nueva etapa que el doctor Makimoto acuña como la etapa HFCI, que, digamos, traducido más o menos al español, es como una etapa de altísima integración y altamente configurable. Justamente estamos en ese momento y el cómputo neuromórfico pues entra precisamente en esta curva de Makimoto de los 10 años de estandarización, de tal manera que para el año 2027 tal vez estaríamos viendo el inicio de los 10 años de lo que sería entonces la diferenciación ya hablando de cómputo neuromórfico, ¿no? O sea, es una curva que aplica para diferentes tecnologías. Yo aquí hablé de algunas, ¿no? Pero en realidad aplica para cualquier tecnología en el ámbito de la industria de los semiconductores, y por supuesto el cómputo neuromórfico está por ahora montado en esta tecnología, ¿no? Por eso hago referencia a ella. De tal manera que ya hablando de la línea de lo práctico, ¿no? Hablaba yo de la combinación de hacer cómputo neuromórfico con entrenamiento digital y luego explotación digital, que es en la que estamos ahorita, francamente, y vemos por eso que el desarrollo, la simulación y la emulación de las redes neuronales de picos, pues se están haciendo con sustento digital tanto en el entrenamiento como en la explotación. Evidentemente es desarrollo, ¿no? Es simulación y es simulación. Y estando dentro de los 10 años de lo que es estandarización, que básicamente es desarrollo de la tecnología para que llegue a una etapa madura, también tenemos a los dispositivos que tendrían un entrenamiento digital y una etapa de explotación híbrida, que ya empezamos a ver efectivamente, vamos a verlo más adelante, evidencia de que esto ya está ocurriendo. Incluso, pues yo propongo este concepto del FPNA, ¿no? En vez de FPGA, aquí el FPNA, que es algo así como arreglo de neuronas programable en campo, ¿no? Es decir, un sistema que sea reconfigurable precisamente aprovechando las ventajas de una tecnología reconfigurable como eventualmente lo fueron los FPGAs, pero sigue estando en el ámbito del ciclo de estandarización, es decir, en el ámbito del desarrollo, la simulación y la emulación para el desarrollo de nuevos productos ya maduros. Finalmente, ¿no? El ciclo de Makimoto prevería que después del 2027 ya estaríamos presenciando los primeros dispositivos de propósito específico para redes neuronales de picos y por lo tanto para el cómputo neuromórfico, de tal manera que si tenemos vida, alrededor del 2027 ya estaríamos presenciando sistemas dedicados para computación neuromórfica donde, digamos, y siguiendo, digamos, sobre la línea de lo práctico, ¿no? Que es la que sí se puede realizar con lo que tenemos tecnológicamente, hablaríamos de un entrenamiento digital, pero una realización ya de explotación analógica completamente. Entonces, fíjense cómo pasamos de lo digital al 2027. Es altamente probable que ya contemos con tecnología aprovechando todas las ventajas de lo digital para el entrenamiento, pero aprovechando todas las ventajas de lo analógico, incluyendo los memoristores, para la etapa de explotación de la red neuronal sustentada en el cómputo neuromórfico. Bueno, entonces ahí está ese análisis, evidencias, ¿no? De lo que estoy diciendo. Bueno, decía yo que actualmente estamos en la configuración digital-digital, todo es digital, y por eso hablamos de tecnología de muchos procesadores y también de dispositivos digitales de propósito específico, aunque son de cómputo neuromórfico, pero son digitales, entonces sí son dedicados, pero son digitales. Y ejemplos, pues está el SpeakNiker de la Universidad de Manchester, está el Intel Loihi, como ya habíamos platicado, que tiene una fuerte relación con el Nengo famoso. También tenemos esta propuesta de IBM, que es el True North. También tenemos algunas propuestas chinas, ¿no? Los chinos van muy, muy fuerte con esto. Esta universidad, ¿no? No sé cómo se pronuncia, pero Zhejiang, digamos, discúlpeme si no lo pronuncio bien, no sé chino, y esta otra que es de la Tsinghua también, ¿no? Darwin, y supongo que Tianji se pronuncia, ¿no?
Los chinos van fuertes en esto. Y esta compañía, que es BrainChip, con el Akida Neural System on Chip, ¿no? Todas estas son claramente digitales. Hay una que no identifico, que es la de Crossbar, la que les platicaba de este profesor de la Universidad de Michigan, que no dice cómo lo está haciendo. Yo sospecho que ya es una tecnología híbrida, es decir, que hace uso de la tecnología digital para el entrenamiento y altamente probable que use un híbrido también mezclando digital con analógico para la parte de explotación. En tanto, este señor está fuertemente relacionado con los memristores. Entonces, no da la información, porque es, insisto, secreto industrial, pero yo sospecho que es un dispositivo híbrido. El que sí queda claro que es híbrido es este Rolls de la Universidad de Zurich. Ellos sí dicen, ¿no? Más o menos cómo está la arquitectura y queda claro que usan un sistema híbrido, ¿no? Es decir, altamente digital para el entrenamiento y una combinación analógica digital para lo que es la explotación. No hay evidencia al momento de que estoy haciendo esta presentación, no digo que no exista, digo que yo no la encuentro, no la encontré, una tecnología que ya sea completamente analógica en tanto la explotación. Por lo tanto, bueno, lo dejo aquí en el limbo, no digo que no exista, nada más digo que yo no la he encontrado al momento. Bien, entonces ya vamos a terminar, ¿no? La cuarta parte de esta presentación. Y con esta cita del IEEE de junio de este año, prácticamente estamos cerrando ya esta plática. Si los memristores actúan como neuronas, úselos en las redes neuronales. O sea, estos ya fueron, o sea, se tardaron 10 años en ser muy, muy directos, ¿no? Ah, ya, ahora sí, en enero de 2021 ya nos están diciendo, las redes neuronales es lo que viene y ya están apareciendo los memristores que van a posibilitar realmente llevar las redes neuronales al ámbito realmente analógico. Y no solo eso, ya apareció una primera aproximación de una neurona nanométrica sustentada en el memristor. Por lo tanto, ya estamos muy cerca de llegar a las redes neuronales realmente analógicas, ¿no? Enero del 2021. Bien, tema caliente de la IEEE Spectrum. Bueno, yo soy miembro del IEEE, ¿no? Por eso yo les doy la referencia de la IEEE. Seguramente, ¿no? En otros foros también está la información equivalente, pero lo que sí me queda claro es que este tema de del cómputo neuromórfico es un tema caliente. Esta referencia que les estoy aquí compartiendo es del último número de IEEE Spectrum, o sea, me acaba de llegar en diciembre, y fíjense lo que dice, ¿no? Dice la ley de Ohm más la ley de corrientes de Kirchhoff igual a una mejor inteligencia artificial. Están haciendo una alusión indirecta a lo que es el cómputo en memoria sustentado en memristores. Y bueno, aquí dice, ¿no? Dice el procesamiento de redes neuronales, ¿no? Realizado con memoria y circuitos analógicos, salvará, o sea, ahorrará energía, ¿no? Entonces aquí ya está clarísimo, ¿no? Está clarísimo cuál es la tendencia, está clarísimo qué es lo que viene, está clarísimo que a ellos ya les quedó claro qué es lo que viene muy fuerte, el cómputo neuromórfico sustentado en una base tecnológica analógica y concretamente sustentada en los memristores. Bien, entonces, cómputo en memoria, que es de lo que habla este articulito de este mes de Spectrum. Bien, pues ya decíamos que uno de los problemas era este cuello de botella de von Neumann. Resulta que precisamente los memristores y su arreglo en esta configuración que se conoce como crossbar, un arreglo de barras cruzadas, pues permite precisamente hacer operaciones, digamos, de punto, operaciones de multiplicación de punto, ¿no? En forma analógica, y ya sabemos que estas operaciones de multiplicación de punto, pues es el principio de operación de las redes neuronales artificiales y que a su vez, por consecuencia, dije que el cómputo neuromórfico está sustentado en todos los desarrollos realizados para redes neuronales artificiales, por lo tanto también se puede aplicar para las redes neuronales de picos y el cómputo neuromórfico. Entonces, si usamos este principio de cómputo en memoria sustentado en los arreglos de barras cruzadas, tenemos al menos estas tres tecnologías para poder realizar este cómputo en memoria, ¿no? Usando memoria de cambio de fase, ¿no? Por sus siglas en inglés PCM, usar memoria de tecnología de transferencia, de torque de transferencia de pin, ¿no? Por sus siglas en inglés STT, RAM,
o usar memoria RAM resistiva, ¿no? Por sus siglas ReRAM. Y precisamente esta memoria resistiva es la que se construye con los famosos memristores. Entonces, aparece de nuevo el memristor como un buen candidato para llevar a la realidad el cómputo neuromórfico. Y bueno, pues nada más decir rápidamente, ¿no? Que las memorias que tienen que ver con cambio de fase utilizan las propiedades y los cambios de fase, digamos, de ciertos vidrios que están construidos con elementos que le llaman calcogénidos, que básicamente son los del grupo del oxígeno, ¿no? Concretamente el azufre, el selenio y el telurio, y pues aprovechan ciertos fenómenos físicos que ocurren cuando hay transiciones, ¿no? Digamos, de fase cristalina a una amorfa. Y un buen ejemplo de eso, pues es, digamos, la pirita, ¿no? Por eso es que la pirita en los años, digamos, pues en los albores, digamos, de lo que era la radiocomunicación, antes de que hubiera semiconductores, pues se usaba como detector, ¿no? Precisamente la pirita tiene esta característica y estas propiedades que eventualmente pueden usarse para construir cierto tipo de memorias con base en este principio. Luego, estas memorias que tienen que ver con el torque de transferencia de spin, ahí utiliza principios magnéticos, ¿no? Un cierto túnel y ciertas variaciones que se pueden hacer para modificar el flujo con base en estos principios magnéticos, pero digamos el que me interesa platicar es este que es la memoria resistiva, ¿no? Que está sustentada digamos en el principio de los memristores, y aquí de lo que se trata es de crear un pequeño hilo conductor, ¿no? Un pequeño filamento que es precisamente construido con un puñado de átomos y que aprovecha precisamente este fenómeno que ya comentábamos del memristor, ¿no? Entonces, nos permite, digamos, la ventaja que tiene el memristor, vamos a ver, es que permitiría arreglos muy, muy pequeñitos, porque precisamente este fenómeno surge cuando estamos en la escala nanométrica, ¿no? Por lo tanto, es un candidato excelente para esta miniaturización que estamos buscando del cómputo neuromórfico. Entonces, precisamente, ¿no? Aquí están los atractivos del memristor. Por un lado, es un componente pasivo, es decir, es una resistencia con una cierta histéresis, que de esa forma tiene el fenómeno de almacenamiento, tiene memoria, dependiendo del recorrido que va, digamos, de voltaje y de corriente que va sufriendo. Y si apagamos, digamos, el sistema y lo volvemos a prender, resulta que más o menos se queda con el estado último en el que se quedó, ¿no? Y por eso es una memoria, es un elemento simple, ¿no? Es un elemento pasivo y por lo tanto, pues es muy apropiado, digamos, para poder almacenar información, ¿no? Los pesos, digamos, de lo que serían los arreglos en las redes neuronales, pues básicamente estarían aquí caracterizados y al mismo tiempo que las operaciones matriciales correspondientes, pues que tienen que ver con el entrenamiento y la operación ya de estas redes neuronales. El otro atractivo es que, como decíamos, como el principio en el que surge este fenómeno del memristor surgió de que precisamente son componentes muy, muy pequeñitos, de escala nanométrica, pues posibilita la miniaturización del cómputo que se pudiera hacer a escala nanométrica, ¿no? Esa es la razón por la cual de esas tres opciones que yo comenté, la opción del memristor pues es una muy, muy atractiva. En fin, decíamos que aunque HP pues lo encontró en el 2008, hemos visto cuando iniciábamos esta presentación que pues ya llevamos más de 10 años y aún no aparecen todavía en forma comercial, aunque sí algunos componentes para experimentar. Y bueno, ¿a qué se debe esto de que el memristor aún no está en madurez para su explotación comercial como tal? Bueno, resulta que, como decíamos, debido a que el hilo conductor que se construye está, pues literalmente conformado por un puñado de átomos, pues además el nivel de escala es prácticamente la nanoescala, pues surgen precisamente propiedades que nos llevan a un comportamiento de alguna manera e intrínsecamente, digamos, aleatorio, lo cual pues ha colocado en un verdadero dilema a todos los que están trabajando con esta tecnología. Y bueno, se debe precisamente a estos fenómenos aleatorios intrínsecos que, digamos, no ha alcanzado todavía esa fase comercial que se requeriría en los sistemas de cómputo tradicional, pues, digamos, donde se requiere cierta tasa de, digamos, digamos, se requiere minimizar la tasa de falla, ¿no? Maximizar la tasa de confiabilidad, pues no funcionaría bien, digamos, ¿no? Para el cómputo tradicional. Por eso no ha salido todavía como una variante comercial, pero resulta que en el ámbito del cómputo neuromórfico
capaz que esta característica de aleatoriedad hasta nos conviene, ¿no? Precisamente por el concepto con el cual están sustentadas las neuronas y bueno, como han platicado ya nuestros compañeros en sesiones previas. En fin, aquí nada más para mostrar la escala en la que surge el fenómeno. Esta es una de las presentaciones en una de las revistas de IEEE, tomada aquí. Yo la tomé de este señor, pero bueno, la fuente original es la IEEE. Y vemos que el fenómeno del membristor que encuentra el laboratorio de HP, pues aquí tiene básicamente, digamos, un compuesto de óxido de titanio, pero lo que quiero que vean es la escala, ¿no? Pues estamos hablando de unas laminillas que están en el orden de los nanómetros, y de hecho, pues todo el corpus que está aquí está de los 3 a los 30 nanómetros, digamos, lo que está entre las laminillas de conducción, y las mismas laminillas que tienen un grosor de 2, 3 nanómetros, o sea, realmente es escala nanométrica. Y bueno, aquí en este artículo que estoy aquí refiriendo, nos muestra más o menos de qué se trata con otras tecnologías, no necesariamente la del membristor, ¿no? De hecho, pueden referirse a este artículo. Hay varias formas de hacer algo parecido. También está este fenómeno de histéresis, pero aquí lo que quiero mostrarles es cómo realmente el caminito que se forma, el hilo conductor que se forma, es construido por un puñado de átomos. De tal manera que por eso es que surgen estos fenómenos aleatorios intrínsecos. Aquí lo tenemos esquemáticamente, pero en el mismo artículo, más adelante tomo unas fotos que las muestra y ahí se ve ya la escala concreta de cómo se construyen estos hilos. Y noten cómo está en el orden de los 14 nanómetros, ¿no? O sea, aquí está poniendo en un tono de color enrojecido, cómo se va construyendo, digamos, el hilo conductor en términos de las diferentes transiciones que hay del componente que está particularmente aquí señalando. Aquí no está mostrando membristores, está mostrando otras cosas, pero el fenómeno, digamos, es el que importa, ¿no? El fenómeno este de que surgen fenómenos a nivel de nanoescala. Bien, aquí está el famoso nanocircuito que anunciaron en el 2020, el nanocircuito que actúa como una neurona, y noten cómo se parece muchísimo al modelo de integración y disparo. Lo único que le falta aquí, pues es, digamos, el voltaje de reposo, pero tiene el capacitor, tiene la resistencia de entrada, que viene siendo la conductancia, ¿no? Y aquí está el famoso membristor, que es, digamos, el elemento resistivo, la resistencia, ¿no? La resistencia R, en el modelo de integración y disparo de la neurona. Y bueno, pues está a escala nanométrica, ¿no? Y aquí ya nos muestran el diagramita de cómo está construido, de tal manera que ya estamos en la antesala de la construcción de circuitos neuromórficos utilizando tecnología completamente analógica y de nanoescala. O sea, esto es increíble, ¿no? Septiembre del 2020, o sea, acaba de pasar, esto ya está a la vuelta de la esquina. Bien, entonces ya para terminar, aquí está el resumen, ¿no? Digamos, de todo lo que he platicado. Estoy usando la representación de las diferentes combinaciones y configuraciones del cómputo neuromórfico. Me queda claro que actualmente estamos en esta etapa, ¿no? De desarrollo y simulación, donde mayormente el cómputo neuromórfico se está haciendo con un sustento tanto digital para el entrenamiento como digital para la explotación. Eventualmente vamos a estar transitando hacia la modalidad donde el entrenamiento va a ser híbrido, es decir, va a aprovechar un sustrato digital y uno analógico para hacer el entrenamiento, pero vamos a seguir manteniéndonos en lo que es digital por practicidad, ¿sí? Por conveniencia práctica, para lo que es desarrollo, simulación y emulación. O sea, esto que tenemos aquí, lo que está en amarillo, digamos, es la evolución de desarrollo, simulación y emulación de las redes neuronales o redes neuromórficas, ¿verdad? Redes neuronales de pico, redes neuromórficas, en el corto plazo. A mediano plazo vamos a estar hablando ya de desarrollo, evaluación y prueba, pero usando ya un sustrato más tendiente a lo híbrido. En principio digital para entrenamiento, luego híbrido para explotación y va a evolucionar hacia una tecnología que sea híbrida tanto en entrenamiento como híbrida para explotación. Y en el, digamos, 2027, por allá del mediano largo plazo, estaríamos hablando de que podríamos observar ya, digamos, tendiente a productos y aplicaciones comerciales, pues de un entrenamiento digital, pero ya una explotación analógica y eventualmente
un entrenamiento híbrido, ¿no? Aprovechando lo mejor de lo digital, lo mejor de lo analógico para el entrenamiento y lo analógico ya completamente para lo que es explotación. No creo que las combinaciones con entrenamiento analógico superen o digamos esta inconveniente de que no son muy versátiles, muy flexibles, por razones que tienen que ver con que cómo entrenan con algo analógico, ¿no? O sea, lo veo difícil, pero digo, no digo que no pueda ser. Yo lo mantengo aquí en la línea de lo no recomendable. Y bueno, pues tal vez un ideal, ¿no? Tal vez un ideal que tal vez se alcance en un futuro, pero no va a ser cercano. Listo. Entonces, para retomar el inicio de mi charla, ¿no? Yo dije, imagínate una máquina computadora muy, muy pequeña, con un consumo energético mínimo, ¿no? Y con una gran capacidad de computación. Entonces, ¿a qué nos llevaría esto? ¿En dónde lo podríamos usar? ¿En dónde se podría aplicar? Me queda claro que una computadora del tamaño, digamos, de un glóbulo rojo, ¿no? Que es la escala en la que parece factible poder realizar estas máquinas con un sustento de tecnología en términos de los memristores, ¿no? De esa escala es adecuada, pues pudiera ser utilizado fundamentalmente para propósitos médicos, ¿no? O sea, hay una claridad del potencial que pudieran tener estas máquinas y, bueno, pues estamos en la antesala de esto, ¿no? Entonces, yo me imagino un entrenamiento con una tecnología híbrida, ¿no? Y una vez que quede desarrollada la estructura de esa red neuronal de picos, pues se va a realizar en un sustrato analógico con base en esta tecnología nanométrica para poderse montar ya con propósito específico, digamos, en el torrente sanguíneo, ¿no? Y bueno, ya lo dejo a la imaginación de cada uno de ustedes, ¿no? Por mi parte, pues llego a las conclusiones. Tres conclusiones. La primera conclusión es que la computación digital es una tecnología madura, a pesar de sus limitaciones y sus inconvenientes, difícilmente va a desaparecer en el corto plazo. Más bien va a ser el motor y la herramienta para el desarrollo, la simulación, la emulación de las nuevas formas de hacer computación, ¿no? Esa es la primera conclusión. Segunda conclusión, la computación neuromórfica se encuentra en una etapa de desarrollo y es oportuno montarnos, digamos, en este tren. Y muy importante, ¿verdad? Hay que pasar de la simulación y la emulación digital en la que nos encontramos ahora, ese es el gran reto, a realizaciones que ya aprovechen realmente el potencial del cómputo analógico, ¿no? Digamos, ese es el gran reto que tiene ahorita la computación neuromórfica, sin aspirar, digamos, a usar otros sustratos como los biológicos, porque eso los veo más lejanos, pero digamos a lo que a nosotros nos atañe, que estamos en el ámbito de la ingeniería y concretamente la computación clásica, lo más cercano sería transitar hacia una computación neuromórfica sustentada en una tecnología electrónica analógica, digamos, es lo inmediato. Conclusión 3. En este sentido, el memristor, ¿verdad? Y los nuevos componentes soportados por fenómenos que emergen a nivel de nanoescala, pues son componentes claves. Y aunque los memristores tienen este detalle de que su comportamiento es de alguna manera intrínsecamente aleatorio, tal vez pudiera ser más que un problema, una ventaja, ¿no? Desde el punto de vista que la neurona, el modelo de referencia, me refiero a la neurona biológica, pues tiene un comportamiento también intrínsecamente aleatorio, ¿no? Como ya se ha platicado en las otras sesiones. En fin, ahí están mis conclusiones. Vamos a ver. Ahí está la bibliografía, ¿no? La bibliografía, digo, la esencial, ¿no? Se consultaron muchas fuentes, pero ahí está la bibliografía fundamental que pueden consultar para ver de dónde saco algunos datos que presento. Y bueno, pues agradezco mucho su atención, espero no haberlos agobiado. Fue una charla muy larga, pero espero que sea de utilidad para ustedes y de su agrado. Bueno, entonces quedo atento a sus comentarios y dejo de compartir.